Ok, de parte del Comité Colombiano de la CIER, COSIER, de Colombia Inteligente y de RC Consulting, les damos la bienvenida a esta segunda sesión de Microredes Sostenibles, solución para la transformación del sector energético. El miércoles pasado estuvimos viendo, analizando todo lo que tenía que ver con la parte de lo que era el contexto, y para ello pues tuvimos las participaciones de Roberto Sangrandi, el secretario de digamos, de la operación de los sistemas de distribución de Europa, EPSO, de parte del gobierno nacional, para mirar todo lo que era la parte de transformación energética bajo los tres ángulos que están manejando de competitividad y eficiencia, confiabilidad y acceso, y que sea sostenible. En estas dos presentaciones pues pudimos ver tanto la parte internacional de cómo se está trabajando en este tema y la oportunidad para el desarrollo de nuevos modelos de negocio, que era lo más importante. Y también trabajamos la parte técnica, ya haciendo el doble clic a la parte de planeación de diseño de microredes con Renato Céspedes, con Alejandro Garcés de la Universidad Tecnológica de Pereira, en lo que tiene que ver con la operación y control de microred. Esos temas pues fueron desarrollados también en una forma muy interesante bajo la óptica de ver cómo es que podemos digamos, desarrollar las microredes acá en Colombia. Tenemos pendiente de esa sesión técnica el tema de ciberseguridad con Diego Zuluaga, que lo vamos a tratar el día de hoy. Entonces, hoy ya nos vamos a trasladar a lo que tiene que ver con lo que hemos llamado nosotros todos los aspectos transversales. Entonces, bienvenidos hoy nuevamente a esta nueva sesión, a todos los participantes. Favor tener todos cerrados sus micrófonos. Vamos a tener para las preguntas el chat, las cuales realizaremos una vez termine cada presentación. Bienvenidos también nuestros conferencistas de primer nivel que tenemos el día de hoy. Como les dije el día de ayer, hemos tratado de hacer una integración de lo que es la parte internacional con la parte nacional, y también de lo que tiene que ver con lo que son las empresas, lo que es el gobierno y lo que es la academia. De esa forma hemos logrado tener este producto que les estamos ofreciendo a ustedes. Entonces, bienvenidos. Soy Francisco Boschel, Guillermo Jiménez, Diego Zuluaga, Mauricio Acevedo y Diamin Isaac. Entonces, vamos a empezar con la charla inicial de importancia de las microredes en el proceso de transformación energética como oportunidad para reducir brechas sociales en zonas de difícil acceso. Vean que el miércoles vimos para ver cómo podríamos hacer nuevos negocios y la parte ya técnica. Acá ya vamos a mirar para reducir brechas sociales. Y qué mejor conferencista que Francisco Boschel, quien es líder de innovación para tecnologías de energías renovables de la Agencia Internacional de Energías Renovables, IRENA. Francisco se ocupa principalmente en proporcionar asesoramiento y orientación sobre políticas a los países con respecto a la innovación tecnológica, el control de calidad y los programas de estandarización, así como de analizar las estrategias de desarrollo tecnológico para un despliegue más amplio de energías renovables en los sistemas energéticos. Ha sido coautor de informes sobre transición energética y tecnologías, incluida la integración de energías renovables variables en sistemas de energía, energía eólica marina, biocombustibles avanzados, vehículos eléctricos y mini redes. Durante sus 18 años de carrera profesional, ha desarrollado estándares técnicos para cuantificar las reducciones de emisiones de efecto invernadero en los proyectos, digamos, de mecanismos de desarrollo limpio,
ha brindado apoyo a las negociaciones sobre cambio climático bajo las premisas de Convención del Cambio Climático de las Naciones Unidas y proporcionó servicios de consultoría para el desarrollo de proyectos de energía renovable y eficiencia energética en DNVGL, anteriormente Kema Consulting. Entonces, estamos ante una persona muy experta en esta temática y vamos a aprovecharlo al máximo. Francisco, puedes iniciar tu charla, por favor. Muchísimas gracias. Muchas gracias de nuevo por la invitación a participar de este importante evento, entrenamiento. Gracias al COSIER, a Colombia Inteligente, a RC Consultores por la invitación, por la gentil introducción también. Me alegra mucho poder representar a la Agencia Internacional de Energías Renovables en esta charla, y también me alegra mucho poder hacer esto para Colombia, patriotas, y ver en la lista a muchos conocidos también participando, especialmente a los queridos amigos de Heart Energy. También es un gusto poder verlos en la lista de participantes. Bueno, comencemos con la presentación, que va a tener un enfoque sobre, como comentó José Vicente, en microredes en el proceso de transformación energética, y en el caso de IRENA, como una agencia mundial, va a estar enfocada mi presentación en la perspectiva global. Primero que todo, me gustaría comenzar, para los que de pronto no son muy familiares con IRENA, mencionando que IRENA es una agencia, como mencionaba, intergubernamental, enfocada plenamente en la promoción o en apoyar a los gobiernos en la promoción de las energías renovables. Como agencia intergubernamental, quiere decir que nuestros miembros son los gobiernos de nuestros países, los que son ya miembros de la agencia. Y básicamente nosotros proveemos asesoría técnica, financiera y política a los gobiernos para poder implementar programas y políticas que fomenten las energías renovables de acuerdo al contexto de cada país. Tenemos actualmente 161 países que son ya miembros de nuestra agencia, incluida Colombia. Colombia es uno de los miembros de la agencia, y tenemos 22 otros países en el proceso de acceder a membresía de la agencia. Bueno, un tema que ha sido recurrente, creo, en las presentaciones del día miércoles y posiblemente el día de hoy, es el tema de la importancia de lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Hay 17 objetivos de desarrollo sostenible definidos por las Naciones Unidas, y los hay en el tema de aliviar pobreza, mejorar educación, balance de género, alimentación, ecosistemas, etc. Pero lo que es muy interesante es que hay un objetivo, el número 7, que es enfocado a energía, y realmente lo que nosotros vemos es que ese objetivo está en el corazón de los otros objetivos, porque sin tener acceso a una energía limpia y económica es muy difícil lograr cualquier otro de los objetivos de desarrollo sostenible que se tienen en cuenta. Y si pensamos en cuál sería nuestro combustible ideal de ensueño, digamos, para lograr estos objetivos, tal vez algunos criterios que pensaríamos es que fuera un combustible que fuera muy abundante, que fuera supremamente limpio, que se pudiera conseguir localmente, que no tuviera que depender de importarlo, sino que localmente lo tuviera disponible, que fuera económico, fuera al alcance del que debe pagar por ella, ¿no? Y si pensamos qué combustible cumple con estos criterios, básicamente la respuesta es las energías renovables, cumplen con todos estos objetivos. Por eso es que esta transición energética no es tanto una transición desde el tipo de vista únicamente filantrópico, digamos, sino realmente es una transición desde el punto de vista también económico y social, porque es la mejor opción que tenemos. Tanto así que si miramos... ¿Sí? ¿Aló? Ok.
Si tienen alguna pregunta, me hacen saber. Si vemos el desarrollo del sector eléctrico en los últimos años, es impresionante cómo las energías renovables han pasado de ser lo que era llamado una alternativa a ser realmente la principal fuente de nueva generación eléctrica. Lo que vemos en la gráfica, las barras azules es la nueva capacidad eléctrica adicionada cada año en el mundo, y las barras grises es la nueva capacidad eléctrica convencional. Azules es renovable, grises es convencional. Y si vemos en la gráfica, desde el año 2011, las barras de color azul empiezan a ser más grandes que las barras de color gris. Eso quiere decir que desde el año 2012, perdón, la nueva capacidad instalada en el mundo es más en energías renovables que en energías convencionales. Tanto así que el año pasado, en el 2019, más del 70% de toda la nueva capacidad eléctrica instalada globalmente fue renovables y menos del 30% fue nueva capacidad fósil. Solo en el año pasado se instalaron más de 170 gigavatios adicionales de energías renovables, solar, eólica, hidráulica. Para poner eso en contexto, por ejemplo, la capacidad total instalada de Colombia, pienso yo debe estar alrededor de unos 18 gigavatios, no me corrigen, ¿sí? Esto quiere decir que en un solo año se instalaron en el mundo más de 10 veces la capacidad total instalada en Colombia para proveer a más de 40 millones de personas con electricidad en paneles solares y turbinas eólicas que la capacidad total en Colombia. Esa es la magnitud de las instalaciones que estamos viendo ahora. Acumulado ya tenemos más de 2.500 gigavatios de generación renovable en el mundo, siendo ahora la fuente número 1 de generación eléctrica, pasando hace 2 años a la de carbón, que está cerca a 2.000 gigavatios. Y las inversiones también están subiendo en escala. El año pasado se invirtieron más de 300.000 millones de dólares en nueva capacidad de generación eléctrica renovable. De nuevo, para poner en contexto, el Producto Interno Bruto de un país como Colombia está alrededor de los 350.000 millones de dólares. Eso quiere decir, de nuevo, en un solo año se invirtieron en paneles solares, turbinas eólicas, turbinas hidráulicas, etcétera, en dinero, el mismo tamaño que el tamaño de la economía de un país como Colombia. Esta es la dimensión de la transición energética que estamos viendo ahora. Y como mencionaba anteriormente, esto no es únicamente llevado por buenas intenciones, filantropía, etcétera. No, esto es porque hay un negocio detrás de esto. Y no solamente es limpio, sino es rentable. ¿Por qué? Porque el costo nivelado de la electricidad de energías renovables está cayendo dramáticamente. En la gráfica lo que vemos, si vemos las barras, por ejemplo, que dicen solar fotovoltaica o offshore o onshore wind, eólica, vemos que, por ejemplo, el sistemas solares, el costo de la electricidad de sistemas solares se ha reducido en más del 80% en los últimos 6 años. Actualmente, con un promedio de costo de unos 7 centavos de dólar por kilovatio hora. Y si vemos el caso eólico, alrededor de 5 centavos de dólar por kilovatio hora, o sea, alrededor más o menos de 200 pesos por kilovatio hora. La barra que vemos, la franja que vemos ahí gris, es el costo promedio de combustibles de generación eléctrica con combustibles fósiles. Como pueden ver, prácticamente todas las energías renovables ya son competitivas en comparación con la generación convencional fósil. Y hemos llegado a casos aún mucho más bajos. Hace un par de meses, en una subasta que hubo en los Emiratos Árabes, se llegó a un precio, el que ganó la subasta llegó a un precio de 1.3 centavos de dólar por kilovatio hora. O sea, 50 pesos por kilovatio hora. Son precios realmente muy difíciles de competir por cualquier otra fuente de generación eléctrica. Y desde un punto de vista social, también el crecimiento en generación de empleo debido a estas nuevas fuentes de energía que está creciendo dramáticamente. Nuestros análisis indican que actualmente hay más de 11 millones de personas empleadas
en el sector de energías renovables a nivel mundial. Más que todo en el área de solar fotovoltaica, pero también en bioenergía, hidroenergía también y eólica. Igualmente lo que es interesante es en el área de género, balance de género, también el porcentaje de, por ejemplo, mujeres que participan en el empleo en energías renovables es de casi más del 30%, siendo mucho mayor que cualquier otra industria de energía. Y esperamos que esta tasa siga aumentando rápidamente. Bueno, entrando en el tema de acceso a la electricidad y el rol de las energías renovables en esta área. Ya se ha mencionado el miércoles que hay cerca de 1.000 millones de personas sin acceso a la electricidad actualmente. Y lo que vemos en la gráfica que ven de barras aquí a mano derecha es que en los últimos 6 años aproximadamente 130 millones de personas han logrado acceder a la electricidad gracias a las energías renovables a diferentes niveles de servicio. Desde el más básico, más o menos 100 millones de personas tienen acceso ahora al servicio más básico que es iluminación con lámparas solares. Luego, 24 millones de personas acceso a un poco más, servicio un poco más alto, por ejemplo, para también electrificar algunos electrodomésticos por medio de sistemas solares residenciales, o sea, un panel solar con una pequeña batería solo para mi casa. Y cerca de 9 millones de personas ahora están siendo electrificadas gracias a microredes. Eso quiere decir no solamente mi casa, sino interconectada con mi comunidad, gracias a microredes básicamente de solar fotovoltaica hidráulicas. Y el potencial es mucho más grande que esto. Actualmente hay entre 50 y 250 gigavatios de microredes fósiles en el mundo, las cuales podrían ser convertidas a híbridas muy rápidamente, reduciendo el consumo y los costos de combustible y aumentando la sostenibilidad de esas redes. Y también hay cerca de 1 millón de torres de telecomunicaciones siendo operadas e instaladas en el sur de Asia y en África y también en Latinoamérica. ¿Y por qué es interesante las torres de telecomunicaciones? Porque cada una de esas torres viene con un sistema fotovoltaico y unas baterías que se pueden escalar para dar también acceso a electricidad a las comunidades que están cerca a esas torres de telecomunicaciones. O sea que las torres de telecomunicaciones son una oportunidad también para electrificar comunidades que se encuentran cerca de ellas. ¿Y dónde se encuentran instaladas la mayoría de esas microredes? Podríamos pensar, hombre, deberían estar en África, Latinoamérica, pero realmente no. La gran mayoría están instaladas en Asia, en el lejano oriente, más del 40%, y en Norteamérica, 40%. En Norteamérica también hay muchas comunidades remotas, rurales, en Canadá también, especialmente cerca al Círculo Ártico, y esas comunidades ya están siendo electrificadas por microredes. En Europa está el 10% de las microredes instaladas actualmente y en Latinoamérica y en África tan solamente el 4% respectivamente, lo cual quiere decir que todavía hay un gran potencial de negocio y de oportunidad para crecer en esas dos regiones, de Latinoamérica y África, en el tema de microredes. Y estas microredes están siendo usadas mayoritariamente para acceso a la electricidad, pero también para dar electricidad a servicios más altos como edificios comerciales e industria, también interconectadas a la red como sistemas de distribución a pequeñas comunidades, a instituciones y también otra aplicación muy interesante que es el militar, especialmente en Norteamérica. En capacidad instalada hay alrededor de 4.2 gigavatios instalados de microredes y renovables. La mayoría de ellas utilizando la fuente de bioenergía como la principal fuente de alimentación, más del 60%. Y el resto básicamente hidráulica, solar fotovoltaica y eólica. Anteriormente habíamos dicho que la mayoría de gente está siendo beneficiada por microredes fotovoltaicas e hidráulicas. Entonces, ¿por qué bioenergía tiene tanta capacidad? Bueno, porque básicamente estas microredes bioenergéticas no son tanto aplicadas para comunidades, sino son industriales,
como nuestro país, por ejemplo, la industria del azúcar, ¿no? Con el bagazo, están siendo utilizadas para aplicaciones no comunitarias, pero industriales, para dar electricidad a las plantas industriales o a los consorcios industriales que están produciendo esas bioindustrias. O sea que es una aplicación industrial muy importante también. Ahora, si combinamos las microredes con un aseguramiento de la calidad muy alta de estas microredes, lo que logramos es lo que llamamos la resiliencia, que es básicamente sistemas energéticos que son capaces de afrontar exitosamente fenómenos climáticos o ambientales adversos. Y esto se observó, por ejemplo, en el año 2017 con el huracán María en Puerto Rico. Hubo gran cantidad de daños, digamos, y efectos sobre el sistema eléctrico, pero interesantemente los sistemas energéticos o eléctricos que fueron más resilientes fueron las microredes, porque no dependían de que se cayeran postes de interconexión o de distribución, estaban localizadas, bien instaladas. Entonces, desde ahí, el gobierno local decidió que había que promover esas tecnologías. En el 2018 modificaron su regulación para promover las microredes renovables con más del 75% de generación de energías renovables y siguiendo todas las normas internacionales que aseguraran una adecuada instalación, operación y mantenimiento y una alta calidad de estas microredes. Igualmente lo está haciendo Japón después de Fukushima y también una gran cantidad de islas en el Océano Pacífico que están afectadas por huracanes. Todas ellas se están moviendo hacia microredes con alto aseguramiento de calidad para asegurar la resiliencia. Ahora, estamos viendo también que la innovación está empezando a mejorar aún la calidad, pero también la competitividad de estas microredes. Innovación en el área de generación, siendo más renovables, también en el área de conversión de corriente directa, alterna y directa de nuevo, ahora con nuevas tecnologías como por ejemplo los nanotubos de carbono o también inversores de modo dual. También estamos viendo en el área de almacenamiento que se están utilizando más y más tecnologías de baterías avanzadas de plomo, pero también de litio. Y en el área de consumo, algo muy interesante es que se están empezando a ver más interés en microredes que sean de corriente directa a baja tensión, lo cual hasta hace algunos años no era realmente, digamos, buscado por temas de seguridad y técnicos, pero ahora ya hay más avances y se están empezando a ver avances en el interés de tener estas microredes a baja tensión con corriente directa y no con corriente alterna, lo cual tiene grandes ventajas de eficiencia porque desde luego la generación de los paneles fotovoltaicos viene en corriente directa, nuestros televisores, el computador, lo que sea, el teléfono móvil es corriente directa, entonces se ahorra o se mejora la eficiencia al evitar que tener que hacer conversión DC a AC a DC de nuevo. Y el otro tema es en el tema de cómo controlamos estas redes y cómo optimizamos estas microredes. Y ahí el tema de digitalización es fundamental. Tecnologías como el Internet de las Cosas, la inteligencia artificial y el blockchain están ya empezando a mejorar la operación de estos sistemas. Esta innovación está resultando en una mejora significativa en los costos de estas microredes. Aquí lo que vemos en la gráfica de la izquierda es cómo los costos se han venido reduciendo para microredes 100% renovables del año 2005 hasta el 2020 o 25 y lo que se espera el 2035. Las líneas verdes es para microredes de servicios básicos, básicamente iluminación más un televisor y un teléfono móvil, y las líneas de barras azul es para un servicio ya comercial. Y la franja de color púrpura o rosado que se ve es el costo de microredes global, de microredes con generadores diésel. Y lo que vemos es que desde el año 2020 y 2025 ya las microredes se están volviendo competitivas e incluso a costos más bajos que importar a zonas remotas diésel para generar electricidad.
Esa innovación está también en tecnología, está trayendo innovación en modelo de negocios para sistemas no interconectados, como los sistemas prepagos para sistemas eléctricos. Esta innovación, de hecho, surgió en África, pero la primera región donde se empezó a implementar con el nombre de Pay As You Go. Y es muy sencillo, es básicamente igual como funcionan los celulares por medio de se tiene su panel solar, la batería y un sistema de control. El sistema de control da acceso a la electricidad, el sistema fotovoltaico es rentado y da acceso a la electricidad cuando se hace un pago por el teléfono móvil. Eso, digamos, uno compra cierta cantidad de kilovatios hora y cuando se consumen todos esos kilovatios hora, el sistema se bloquea y hasta que no se vuelve a pagar, no se vuelve a desbloquear. Y con ese sistema, más de 8 millones de personas, principalmente en África, que no podían antes pagar una tarifa continua a una extensión de la red, están ahora siendo capaces de pagar de acuerdo a sus necesidades de consumo electricidad cuando más lo necesitan para más de 8 millones de personas, principalmente en el continente africano. Más, esta innovación también está facilitada, desde luego, por la telefonía celular y sabemos que más de 2/3 del mundo ya tiene acceso a la telefonía celular, por lo tanto es aplicable en cualquier región y ya tenemos anualmente más de 40 millones de sistemas fotovoltaicos fuera de la red siendo instaladas a nivel mundial. 40 millones cada año. Pero como hablaban los ponentes el día miércoles, estas microredes también están siendo ahora conectadas a la red principal, proveyendo también servicios a esta red principal, servicios complementarios como regulación de frecuencia o localmente voltaje, también flexibilidad o arbitraje y también mejorando la confiabilidad de los sistemas de distribución en sistemas más locales. Hay muchos sistemas que ya están siendo implementados de esta forma en Holanda, en Sudáfrica, en Australia. Y a propósito, en cada una de mis slides está la fuente de donde se toman las diapositivas y todos estos reportes están disponibles gratuitamente y allí pueden encontrar todos los detalles de cada uno de estos países, cómo lo están haciendo. Lo que encuentran en nuestros reportes es, por ejemplo, la tabla de la mano derecha donde viene cada país y cada ejemplo, cómo están implementando su microred, qué tipo de servicios están proveyendo a la red principal eléctrica. Por ejemplo, en el segundo caso que viene de San Diego, en California, ellos están básicamente utilizándolo para arbitraje eléctrico, o sea, comprando cuando la electricidad está baja, vendiendo cuando está alta. Y en otras partes, como en Australia y en Sudáfrica, como ven en la gráfica de la izquierda, las microredes están proveyendo la red principal servicios de control, regulación de frecuencia, apoyo a la atención, manejo de congestión, potencia reactiva, etcétera, y están siendo compensados económicamente por ese servicio, haciendo el modelo de negocio aún más rentable para esas microredes. Eso quiere decir que las microredes ahora se han convertido en lo que se llama otra fuente de flexibilidad para todo el sistema eléctrico global. En IRENA hemos hecho un estudio de cuáles son las innovaciones más críticas para poder volver los sistemas eléctricos más flexibles e integrar más energías renovables en la red. Y hemos encontrado 30 innovaciones en tecnología, modelos de negocio, diseños de mercado y operación de sistemas. Y como hay un reporte que está gratuito sobre el tema, que lo ven ahí, y como ven enmarcado en color rojo en la diapositiva, una de las innovaciones que hay ahora para hacer técnicas, para hacer estas redes más flexibles, son microredes interconectadas a la red principal. Cada una de esas innovaciones tenemos un reporte para cada una de esas 30 innovaciones. Ahí está el link donde ustedes pueden bajar cada uno de esos documentos. Y hay uno que está enfocado en el tema de microredes renovables, de donde he extraído la mayor parte de la información que he presentado el día de hoy. Aquí otra lista de referencias que pueden ser útiles para ustedes. También quería mencionar que en el mes de octubre vamos a tener, cada 2 años, IRENA hace lo que se llama la Semana de la Innovación o de IRENA Innovation Week,
Normalmente esta es una conferencia presencial aquí en Alemania, donde yo estoy ubicado, pero debido a la pandemia este año va a ser virtual y va a estar abierto gratuitamente a todo el que quiera registrarse. Va a ser del 5 al 8 de octubre y ahí está el link donde se van a poder registrar si están interesados. Vamos a tener una gran cantidad de ponentes internacionales discutiendo las últimas innovaciones para integrar más energías renovables en los sistemas eléctricos. Y con eso quisiera terminar, concluir. Aquí están los reportes donde he extraído la mayor cantidad de información, gratuitos en nuestra página de internet. Si tienen preguntas que no logremos contestar hoy, ahí está mi correo electrónico de contacto. Pueden tranquilamente enviarme también preguntas por correo electrónico. Y bueno, con eso doy muchas gracias y espero que me haya mantenido en mis 30 minutos asignados y de pronto haya tiempo para responder un par de preguntas. Muchas gracias. Francisco, muchas gracias. Nos ha mostrado todo lo que son las posibilidades que se tienen de las microredes para poderlas integrar dentro de un sistema, tanto a nivel, digamos, de zonas no interconectadas como en lo que tiene que ver ya con el sistema mismo, embebidas dentro del sistema. Muy interesante el tema de toda la innovación que está relacionada obviamente con la calidad de las microredes y que pueden reducir costos tremendamente en lo que es el servicio, el aumento de la resiliencia de los sistemas, que es importantísimo, los nuevos modelos de negocio que permitirían esas microredes y lo que tiene que ver con la conectividad con la misma red para dar servicios complementarios o a lo que llamamos ancillary service. También me causó impresión lo de la parte de la flexibilidad y lo que tiene que ver con la relacionamiento, pues, de lo último que dijiste, de los documentos importantes que han desarrollado, que es una fuente de información muy interesante para los que deseen profundizar en estos temas y puesto que están libres. Acá vamos a ver algunas preguntas. Aquí te dicen, Pachito, que muy buena la presentación. Francisco, ¿hay algún dato con respecto a la dependencia que tienen las microredes a los combustibles fósiles en temas? A ver, un momento que sale aquí una carita. En temas de fabricación, mantenimiento, ¿como algún estudio de ciclo de vida o algo similar? Me surge la duda con respecto a la sostenibilidad, teniendo en cuenta que la energía fósil no es permanente. Sí. Gracias, José Vicente. Esta pregunta, pues es que están variando mucho acá. Digamos, arranquemos con esa pregunta. Vale. En el tema de sostenibilidad y en el tema de la operación y el mantenimiento de ellas, algo que es crucial tener en cuenta en la planeación e implementación de estas redes es el involucramiento de las comunidades locales en zonas no interconectadas. Porque desde luego no es lo mismo en una ciudad, en un sistema de distribución que haya alguna falla y el operador del sistema o el responsable va, digamos, y resuelve el problema con sus expertos técnicos, etc. En zonas interconectadas no es tan fácil llamar al técnico, ¿no? O a la entidad encargada y que se resuelva el problema enseguida. Por eso es importante involucrar a las comunidades y ver también como una oportunidad de negocio esto para que incluso las comunidades puedan generar empleo y tener gente que localmente esté entrenada y capacitada para desempeñarse en la función de operar y mantener localmente estas redes. Desde luego, la capacidad y el nivel de entrenamiento va a depender de la complejidad y el nivel de esta microred. Si es una microred muy pequeña y sencilla o es una más grande avanzada o si ya es una interconectada, pero eso es importante. Y en el tema de ciclo de vida, tenemos un estudio aquí en IRENA, se llama End of Life of PV Systems,
donde se muestra cómo el balance del ciclo digamos, del ciclo de vida, comparando sistemas renovables con fósiles, es mucho mejor, desde luego, los sistemas renovables, precisamente porque el tema de los combustibles fósiles no solamente lleva a las emisiones que tienen los generadores diésel, pero también el tema del transporte de esos combustibles. El tema de las partes, porque las unidades de generación tienen muchas más partes móviles, entonces la reparación, la operación es más compleja. Entonces es mucho mejor el balance de ciclo de vida de las microredes renovables, que tienen muchos menos componentes, es más sencilla de operar que la de sistemas de generación diésel. Ok, acá hay otra pregunta de Jorge Azcárraga. ¿Cómo las microredes compiten con las empresas distribuidoras que están reguladas y en algunos casos tienen áreas de concesión? Ellas podrían ser una barrera de entrada. ¿Qué opina? ¿La regulación es clave para abrir este mercado? Totalmente, totalmente. La pregunta es excelente y tiene toda razón. La regulación es clave. El tema de las microredes interconectadas. Aquí en Europa se empezaba a ver al comienzo como un gran dolor de cabeza por los entes distribuidores, porque precisamente estaba comiéndose parte del negocio, ¿no? Pero ahora se está viendo como una oportunidad de negocio, viendo que los sistemas de red pueden, de hecho, obtener servicios de flexibilidad, por ejemplo, de control, de regulación, etcétera, de estas microredes, pero el tema de regulación es clave, porque digamos, la estructura de la tarifa debe ser revisada para que, como toda regulación, los diferentes actores conectados ahora sean compensados o penalizados de acuerdo a su beneficio o a la carga negativa o el impacto negativo que tengan sobre la red. Eso quiere decir, estas ideas de las microredes y, por ejemplo, también esto del peer-to-peer trading, que yo puedo comprar y vender electricidad de mi vecino, etcétera, son ideas fantásticas, pero al final tenemos que recordar que este flujo de dinero, este flujo de pesos y este flujo de información por bytes tiene que ir acompañado de un flujo de electrones, y el flujo de electrones solamente puede ir por cables, y estos cables tienen que ser operados y mantenidos por alguien, y ese alguien debe seguir siendo compensado por ello. Por eso la estructura de las tarifas deben ser revisadas para de esa manera compensar o penalizar respectivamente a los diferentes actores de la manera más adecuada y no bloquear, pero facilitar esta innovación. Ok, Francisco, de Guillermo Beltrán, un aspecto importante para la sostenibilidad de las soluciones aisladas, tanto individuales como colectivas, es el uso por parte de los usuarios. ¿Cómo podemos asegurar que las demandas y usos sean los adecuados para garantizar la vida útil de los equipos? También una pregunta muy pertinente, porque eso es lo que se ha visto en muchos casos. Desde luego, esto se llama una demanda constreñida o restringida, ¿no? Comunidades que no han tenido acceso a la electricidad antes y ahora se pone un sistema que está diseñado para dar, no sé, a cargar un celular y un televisor, y desde luego la gente quiere también ahora conectar una nevera, quiere conectar, de pronto tienen una máquina de coser para su negocio, etcétera, y el sistema se empieza a sobrecargar, ¿verdad? Entonces hay dos aspectos aquí. Uno es la planeación de esa demanda restringida. Los sistemas de microredes deberían ser diseñados no para la demanda planeada actual, digamos, sino para, igual como se hace en los sistemas interconectados, es una planeación a mediano plazo, de 5 a 10 años, viendo cuál es esa demanda restringida que hay y ya planeando eso. Y lo segundo es la parte de la involucración de las comunidades en dos aspectos: el técnico, con todos los, digamos, las tecnologías digitales ya permiten controlar también la demanda de parte de ellos, entonces se puede restringir, pero más importante que eso es involucrar a las comunidades para que puedan ellos también manejar, operar y optimizar sus sistemas de red de acuerdo a sus propias necesidades, porque al final
son ellos los que son los beneficiarios, no es el ente regulador, no es el ente implementador, es el usuario final. O sea que ellos deben estar involucrados desde un comienzo planeando esa demanda restringida y también cuáles son las necesidades que van a tener de estas microredes. Correcto, Francisco. Ayer precisamente también Roberto Sangrandi nos comentaba de lo que tiene que ver con la coordinación entre todos los diferentes agentes involucrados en estas microredes, que es muy importante. Acá hay otra pregunta. Andrés Almonacid pregunta, ¿las microredes comunitarias aisladas, los casos de éxito son generalmente administrados por privados o la misma comunidad? Ya. Buena pregunta, Andrés. Hay de los dos tipos de sistemas. Hay sistemas muy pequeños en donde son administrados, operados y mantenidos por la comunidad misma con algún tipo de apoyo digamos, de la compañía eléctrica gubernamental en casos ya de fallas mayores, esporádicas, pero normalmente estas muy pequeñas, realmente micro redes, se busca es que sean operadas y mantenidas localmente. Pero ya a medida que van creciendo y se están aproximando también a que llegue la red a ese punto, se tienen modelos de negocio donde hay una tercera parte que se encarga de esto. Y ahora estamos viendo un tercer modelo de negocio, el cual se está empezando a implementar, o se está pensando implementar en Italia, por ejemplo, que es incluso agregar o digamos, unir varias microredes en una región para formar lo que se llama una planta de generación virtual. Entonces, pasar de microredes que pueden tener de medio a 10 megavatios de capacidad instalada a tener una red de microredes conectadas virtualmente, proveyendo servicios a la red principal ya en el nivel de los más de 100 megavatios de potencia. Desde luego operadas, mantenidas por una tercera parte. Entonces, hay una mezcla de todo tipo de modelos de negocio y por eso es importante el tema de lo que llaman los regulatory sandboxes o pruebas regulatorias para mirar esto y los proyectos pilotos para poder evaluarlos. A propósito, quería mencionar, para no ir tan lejos, en Colombia, en Medellín, hay un piloto que seguro ustedes lo conocen de comercialización de electricidad comunitaria, se llama Transactive Energy, si no me equivoco, en Medellín, y ya están empezando a experimentar en el contexto colombiano cómo podría funcionar ese modelo de negocio con 16 residencias ubicadas en diferentes partes de la zona urbana de Medellín. También puede ser interesante para ustedes, si no lo conocían, averiguar un poco más sobre ese. Está en nuestro documento también, pero seguramente ustedes tendrán acceso más directo a ello. Ok, Francisco, por razón de tiempo no podemos seguir haciendo más preguntas. Hay varias, te las vamos a mandar para que ya las respondas